Vamos avanzando. Nuestra primera invitada es la doctora Adelia Muñoz, exministra de Justicia. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Buenas noches, encantada de estar con usted y con dos jóvenes periodistas a los que conozco bastante, así que estoy muy nerviosa. No se preocupe. Justamente a quien se refiere es a Vladimir Anaya, de Diario Correo. Vladimir, ¿cómo estás? Tal, Marco, buenas noches. Y Talía Rosales, de Panamericana. Buenas Talía, noches, ¿cómo estás? Marco, un gusto estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, más bien ustedes. Quería empezar básicamente un poco sobre la Defensoría del Pueblo. Está sin cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Interinamente. ¿Qué le parece que uno de los candidatos de los tres de esta terna se haya retirado? Mire, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional que tiene una trascendencia absolutamente fundamental, porque su rol es el de verificar que el Estado, a través de sus funcionarios, cumpla con las obligaciones contenidas en tratado. Luego tiene otra obligación que se conoce poco, que es la de verificar el cumplimiento apropiado de los servicios públicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, que la Defensoría no tenga una persona titular que la represente, como que la deja un poco en desventaja. La elección, según la Constitución, puede ser por invitación, que es el modelo que está utilizando el Congreso, y más allá de eso no dice nada la Constitución. Entonces, la comisión encargada de la selección ha establecido un mecanismo, invitaron a diferentes personas, las bancadas, y establecieron que una terna iba a ser llevada al Pleno para que dentro de esa terna se elija, si es que alcanza los 87 votos, a quien conduzca la Defensoría. Eso es lo que se ha hecho, la terna con el señor Cartolín, señor Rioja y señor Gutiérrez. Uno de los participantes ha renunciado, pero la comisión no ha dicho absolutamente nada. Se supone que los propuestos son ellos y tendrán que elegir entre esas dos personas a quien sea defensor, salvo que el Congreso, a través de su comisión, cambie de opinión, ¿no? Pero hasta el momento no lo ha hecho. Su teléfono no ha sonado. No, mi teléfono ha sonado mucho, pero felizmente para cosas de amistades y personas como usted. ¿No aceptaría en todo caso una candidatura? Mire, lo que ocurre cuando uno postula se supone para poder ganar, ¿no? Y hasta ahora no me han dicho nada, ni que hemos quedado fuera, ni que estamos dentro del proceso, ¿no? Yo lo tomo como que estamos en una zona gris. Me parece que el Congreso tiene que tomar sus decisiones con total libertad, ¿no? Ahora, doctora, recordemos, pues, estamos comentando justo previo a estar en el enlace en vivo, de que usted participó justamente en este proceso, pero que ya en el camino hay cuestiones, aspectos que no dejan claro el objetivo, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos comente un poquito quizás su experiencia en esta participación. Mire, es una experiencia interesante porque es por invitación, o sea, tiene que presentarte una bancada, no es de que uno va a la avenida Abancay y dice, quiero postular. Luego, el proceso de selección ha sido bastante exigente. Hay que llenar documentos, papeles, acreditar, sobre todo entregar información personal. Es un proceso bastante delicado. Yo me debo haber pasado unos 4 a 5 días completando los formularios que te dan. Pero luego, en el camino, la Defensoría del Pueblo no solamente tiene estas dos funciones constitucionales que he señalado, sino que tiene otras que se le han dado por ley. Y una de ellas es la de presidir la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, tengo entendido, termina funciones el próximo año. Es decir, que quien sea designado defensor del pueblo va a tener a su cargo la selección de quienes a su vez realizan el proceso de escoger quiénes son jueces y fiscales en nuestro país, el tema de la revisión que se hace cada 7 años y la sanción, ¿no? Entonces, el defensor del pueblo, que hasta la elección anterior como que se le veía así como que ya no importa, va a estar allí haciendo una tarea que tiene sus complicaciones, pero no tenía una gran relevancia política. Pero al agregarle esta función, el proceso de selección se ha tornado mucho más político, porque está en juego una actividad que va a involucrar mucho manejo de la situación de quienes van a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?
Por eso es que vimos quizás también, Marco, el hecho de las preguntas, ¿no? Las preguntas que se hacían en medio de este proceso de selección y que llamaban mucho la atención, que estaban muy distantes de un comentario, un aspecto netamente legal, doctora, sino más inmerso a lo político. Sí, las preguntas eran políticas porque evidentemente los congresistas son políticos y uno cuando postula uno tiene claro eso, ¿no? Que está yendo a una decisión de carácter político, o sea, no es una decisión de quién es el mejor ni de quién sabe más, sino es eso, ¿no? Una selección política porque nuestro modelo constitucional así lo ha diseñado, ¿no? Que para altos funcionarios, Tribunal Constitucional, BCR, Contralor, Defensor, ¿no? La decisión sea en ese pleno que es político por naturaleza. Doctora, y a su juicio, de los dos candidatos que quedan por ahora, que es el señor Rioja y el señor Gutiérrez, que tiene, digamos, más experiencia política que académica, digamos, y es menos técnico que el señor Riojas, a su juicio, ¿quién tiene más opción para poder lograr ocupar este cargo dentro de la Defensoría? ¿No? Sí, ya le expliqué que es una elección política, ¿no? Entonces no es una elección de conocimientos ni de saberes. Cualquiera de los dos puede obtener la mayoría, depende de lo que decidan las fuerzas en el Congreso, ¿no? No es una elección fácil, porque tienes que tener 87 votos, que implica un consenso de los grupos políticos muy fuerte. Creo que ahora estamos entre 12 y 14 grupos, ¿no? Que tienen que decidir. Entonces, habrá que ver si es de que llegan a ese número de votación. ¿Y usted cree que es el momento ideal para elegir a un defensor del pueblo? Siempre es un momento ideal para elegir porque lo peor que le puede pasar a una institución es no tener a su representante titular, ¿no? El representante titular tiene otro peso, tiene otra capacidad de manejo, puede proyectarse, sabe que tiene 5 años por delante, en cambio quien está encargado no sabe hasta cuándo va a estarlo, hay siempre el temor de algún nivel de decisiones que se puedan tomar o no, si son las apropiadas. Siempre una institución tiene que estar con sus titulares. No puede ocurrir lo que pasó con el Tribunal Constitucional, que tuvimos 4 años de plazo adicional de personas que ya habían vencido el mandato para el cual fueron designados, ¿no? Ahora, vamos a verlo en pantalla. Quizás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado algunas pautas también sobre la elección de la Defensoría del Pueblo. En su punto 24 dice, adoptar medidas de fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo, considerando la importante labor que desempeña y dotarla de los recursos humanos y materiales adecuados por el cual desempeñó sus funciones en las distintas provincias del país. El punto 25 dice, adoptar medidas para asegurar que el proceso de selección de la persona titular de esta entidad sea participativo, transparente, pluralista y se basa en los méritos y calidades profesionales de las y los aspirantes. Sí, la recomendación 24 está referida a la necesidad de que se le dote de mayor presupuesto y de un acompañamiento más fuerte en ese nivel, ¿no? Y la segunda está referida a una recomendación sobre el proceso. Pero el proceso realmente, yo he estado dentro del proceso, ha sido bastante exigente, muy transparente, con mucha entrega de información. Los ciudadanos han podido hacer tachas, a mí me presentaron creo que 1 o 2 tachas, luego la Contraloría y la SUNAT y las otras dependencias públicas nos han, como se dice coloquialmente, expulgado al máximo respecto de tus estudios, propiedades, poderes, para dónde has trabajado. Realmente muy, muy exigente el procedimiento, ¿no? Sin embargo, Marquito, si me permite, doctora, es imposible negar que estamos inmersos en una crisis política, ¿no? Así es. Es un Congreso de la República bastante cuestionado, parlamentarios que tienen investigaciones por graves hechos de corrupción. Las últimas semanas nada más, con parlamentarios que se suman uno tras uno, cada fin de semana aparece ya una colección, ¿no?, de quienes recortan sueldos de sus trabajadores. La Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales abarrotadas de denuncias de estos congresistas. Entonces, eso es lo que preocupa y llama la atención, ¿no? ¿Quiénes van a elegir a esta persona que va a ocupar un cargo finalmente político?
son los congresistas, ¿no? Que han sido elegidos por el pueblo en mandato popular y tú sabes de que es un cargo irrenunciable, es un cargo del que solamente puede ser retirada la persona si es de que hay una acusación muy seria previo a determinado tipo de procesos, ¿no? El tema de lo que se pueda decir en medios tiene que ser probado y luego tiene que ser llevado a través de un procedimiento constitucional para poder levantar la inmunidad. Mientras eso no ocurra, la presunción de inocencia y el derecho a continuar ejerciendo el cargo persiste. Prima. Ahora, el informe, si bien tiene esa recomendación, pero entiendo que no es vinculante, doctora. O sea, el Congreso, digamos, más allá de que entiendo que ha cumplido con lo que indica el informe, o sea, entiendo que no es vinculante, o sea, no necesariamente está obligado a recoger esa recomendación. Las recomendaciones que da la Comisión Interamericana, como su propio lo indica, son sugerencias para que el Estado pueda aplicar para desde su punto de vista poder conseguir una mejor situación de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Pero hay que recordar de que la Comisión Interamericana tiene una función de carácter subsidiario y en el Perú el Tribunal Constitucional ya estableció cuál es el procedimiento, que es el mecanismo válido. En consecuencia, si el Tribunal Constitucional, que es el que te cierra la discusión jurídica en el Perú, ya dijo que hay una validación, mientras eso no sea enervado por un pronunciamiento de la Corte Interamericana, que es la única que sí tiene facultades jurisdiccionales y por ende para obligar, esa sentencia continúa totalmente vigente, ¿no? Así ocurre una sentencia del Poder Judicial, como ocurrió hace poco, me parece, antes, después de la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la autonomía del Congreso, ¿no? Claro, pero acuérdate que es una sentencia de primera instancia que ha sido apelada y si sale improcedente te llegará también al máximo órgano constitucional del país, ¿no? Quería volver un poquito a la pregunta de Thalía. ¿Este Congreso tiene legitimidad para poder elegir al defensor del pueblo? Lo que pasa es que si cuestionamos la legitimidad y decimos de que no la tiene porque está bajo en las secuestras o porque hay algunas personas que están denunciadas, entonces ¿qué hacemos? ¿Cerramos el Congreso? ¿O cuál sería se la paraliza. solución? O, Claro. o cerramos o paralizamos el Congreso, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, difícil. cuando discute uno de esa manera de legitimidad, y yo como persona formada en Derecho, tengo que respetar las estructuras, ¿no? Mientras su designación no haya sido enervada por una acusación formal de la Fiscalía, aprobada por el Pleno, ellos tienen todo el derecho del mundo a continuar ejerciendo sus funciones. El tema de la legitimidad es absolutamente valorativo, como para que puedan haber negociado con el Poder Ejecutivo o con otros poderes para establecer un gobierno de transición, un adelanto de elecciones, ¿no? Pero para el ejercicio de las funciones no tienen ninguna restricción en base a la legitimidad que te la da normalmente una encuesta, ¿no? Ajá, y entendemos un poco la diplomacia, pero ¿en qué porcentaje se encuentra usted? ¿En la aprobación o desaprobación del Congreso? Me abstengo de opinar, o sea, ahí sí prefiero reservarme la opinión. Como le digo, así como usted es periodista y tiene la base de la fuente, los límites, yo como persona de derecho tengo que respetar la institucionalidad, porque si no, ya pues, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos leyes? Las ponemos en un tacho y le hacemos papelito de juguete, ¿no? Ajá, estos dos candidatos que quedan, ¿qué les parece? No los conozco a los dos, sé nada más de que son abogados que trabajan como asesores en el Congreso. No tengo amistad, no me he cruzado con ellos nunca en ninguna actividad profesional, ¿no? ¿Y le preocuparía, por ejemplo, que el señor José Gutiérrez Cóndor sea respaldado por Vladimir Cerrón? No, es que para que te elijan tiene que ser respaldado por todas las bancadas, incluyendo... No, pero lo digo en general, ¿no? Todos Y por sabemos la la imagen que cercanía, tiene además. Vladimir La cercanía Cerrón, que ¿no? tiene el señor Gutiérrez ha sido abogado del señor Vladimir Ah, no, Cerrón, no asesor de la bancada, tiene mucha cercanía justamente a Perú Libre, ¿no? Bueno, la bancada tiene que apoyarlo, ¿no? Porque creo que es candidato de esa bancada, ¿no? Ujú. Lo que llama la atención ahí es el apoyo del fujimorismo que le dio al señor Gutiérrez en la segunda votación para la elección, ¿no? Ah, Eso es lo que a mí llama la atención de Fuerza Popular, que la propuso usted, ¿no? claro, pero lo que pasa es de que los congresistas creo que votaban 2 veces, ¿no? Tenían que votar 2 veces por los candidatos que estaban propuestos, ¿no? Para que entren a la terna. Ujú. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cómo ve el caso del expresidente Vizcarra, que ya, bueno, por lo menos en la subcomisión de acusaciones se ha aprobado? Por el tema su del vacuna situación? gate, bien delicado, ¿no?
En la vida profesional, hace unos años, a mí me tocó hacer un informe, unas evaluaciones sobre lo que son los experimentos que permite el Perú de medicamentos, procedimientos médicos y alimentos médicos en seres humanos. Somos uno de los pocos países en el mundo que permite el estudio en esa fase final de un medicamento. Y allí yo me enteré que hay una ley y un decreto supremo que permiten esta actividad, y que no es una actividad que usted, por ejemplo, puede tomarla y ejecutarla a su libre albedrío, sino que está regulada cómo se va a hacer. En este caso de las vacunas que se iban a colocar, ¿no? Se coloca la lista de las personas, se autoriza, se establece un programa de ética que es supervisado directamente por un comité. Y el médico responsable tiene que mantener un estricto control de todas las pautas éticas y materiales que se han establecido para realizar el experimento en personas, ¿no? Y para mí, de lo que conozco por la prensa, el señor Vizcarra vulnera las pautas, porque esta información es pública. Hay en la página web del Ministerio de Salud, hay un rubro en el que están detallados y registrados todos los programas, el de las vacunas, habían como 5 de las vacunas, de alimentos, de diferentes temas, ¿no? Y ahí está establecida cuáles son las condiciones en las que tiene que realizarse esta actividad. Y el señor Vizcarra, desde mi punto de vista, lo que hace es utiliza la fuerza política que tenía como presidente para decir, me vacunan a mí y también a mi esposa y creo que a su hermano, y hace que vayan al local de la presidencia y que allí los vacunen. Para mí, esa es una falta clarísima de la ley, del reglamento, y también eso, desde mi punto de vista, hace que este caballero incurra en una acusación constitucional cuando no en una situación de carácter penal que la Fiscalía tendrá que evaluar en su momento, ¿no? Es bien interesante porque esta actividad está regulada pero al milímetro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos experimentando con personas. Ahora, aprovechando justamente su conocimiento en leyes y todo esto, doctora, han pasado 2 años desde que ocurrieron estos hechos con el señor Vizcarra. La fiscal de la Nación inicia una denuncia constitucional en su contra. Quien está inmersa en este caso también es la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti. La señora Mazzetti lo que ha hecho es presentar una demanda al Ministerio de Salud por no reincorporarla, pese a que ella tiene una inhabilitación por 8 años, justamente por este caso, una inhabilitación que salió del Congreso de la República. ¿Hasta dónde puede llegar esta denuncia que ella está presentando? La señora Mazzetti fue una de las autoras de las normas que regulan la experimentación en humanos en el país, así que ella conocía muy bien el procedimiento. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro. En segundo lugar, ella ha sido sancionada por el Congreso de la República, pero en la medida de que la Fiscalía todavía no avance en las investigaciones, me imagino de que ella estará pidiendo la reincorporación en su trabajo por considerar se han vulnerado algún tipo de derechos constitucionales, ¿no? Muy respetable su posición, pero desde el punto de vista ético, que se supone que es lo que ella impulsó cuando ayudó a hacer estas normas, deja mucho que desear, ¿no? Una mujer muy inteligente, pero creo que en ese momento falló. Para mí, en el tema de las vacunas, se debería tener una comisión de la verdad. Allí nosotros creo que como ciudadanos tenemos el derecho de saber, porque, por ejemplo, nunca hemos podido conocer los contratos que se firmaron para comprar las vacunas. El Tribunal de Acceso a la Información del Ministerio de Justicia ordenó que el Ministerio de Salud haga público el contrato. Y después de que el Ministerio de Justicia saca esta decisión, el Ministerio de Salud adopta un acuerdo y declara reservado y secreto ese contrato en aras de la seguridad nacional. Y con eso incumple la obligación de hacerlo público. Y hasta el momento, ninguno de nosotros conoce qué acordó el Estado peruano en ese contrato de compra-venta de vacunas. Luego, hay muchos rumores que circulan acerca de que con Pfizer ya se tendría un preacuerdo para poder acceder a estas vacunas, pero que el Estado peruano canceló a último momento las negociaciones y hay mucha cosa que se habla alrededor. Ustedes recuerdan que se sacó un borrador de memorándum de atención médica que decía que había que priorizar atender a los jóvenes y no atender a los adultos mayores.
Eso fue cierto, no fue cierto, luego quedó en el aire, ¿no? Alguien por ahí exhibió el borrador de la norma. Luego hemos tenido el tema de la disposición de los restos de las personas que habían fallecido, que luego se revirtió. Y finalmente el Perú, entre número de fallecidos y población que tenemos en total, es el país que tuvo el mayor número de ciudadanos fallecidos. Entonces yo creo de que por respeto a la memoria de estas 200.000 personas y sus familias, entre las cuales están muchos de nuestros amigos y personas conocidas, creo que tenemos el derecho de saber cómo se manejó esta pandemia. Yo creo de que esto no queda con una acusación constitucional y con un debate meramente jurídico. El derecho a la verdad es mucho más grande y yo creo que nosotros merecemos saber cómo se manejó, si estuvo bien manejado, si es cierto lo que se comenta entre corrillos, que hubo corrupción, que hubo desatención o que hubieron personas inescrupulosas que se aprovecharon de la situación. ¿Qué pasó? ¿No? Demasiado dinero porque hemos estado más o menos más de 2 años con emergencia sanitaria. Exacto. Y ustedes saben que la emergencia te habilita a que tú no uses los procedimientos de compra regulares, que se relajan los mecanismos, ¿no?, de control para que puedas ejecutar. Entonces, para mí es absolutamente necesario que nos den una respuesta. Y en el caso de estas denuncias, estas acusaciones que han habido, vi que el congresista Muñante había presentado también una denuncia constitucional contra el exministro de Salud, Víctor Zamora. A su juicio, a él también le correspondería, digamos, quitarle, digamos, esta posibilidad, ese fuero, digamos, que ellos tienen de no ser investigados para que sean luego investigados por el Ministerio Público, porque, bueno, en el caso de la fiscal de la Nación no lo ha incluido. Pero el señor Zamora, ¿por qué está siendo denunciado? Es ministro de Salud ha sido también. Pero cuando haces una denuncia fiscal tienes que precisar, o sea, cuál es la razón, ¿no? No conozco en detalle el caso del Claro, en su señor caso está Zamora, implicado, ¿no?, también el tema de las compras, creo que de es las un pruebas tema por rápidas, ¿no? el asunto de las pruebas rápidas, Claro. ¿no? Para mí todo eso forma parte de la investigación en la que tenemos derecho a saber, ¿no? O sea, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos tengo amigos muy queridos que los he perdido en esta pandemia. Yo perdí a mi papá, doctora. Imagínese, Thalía, Así es. mucho pesar por usted, ¿no? Le doy un abrazo grande, pero tenemos el derecho de saber. Yo he tenido la suerte de no perder a nadie cercano de mi familia, pero he conversado con muchas personas que, como usted, han perdido a su papá, a su mamá, a veces toda una familia, que se han quedado niños huérfanos, la cantidad de niños huérfanos que están allí. Entonces yo creo que es un tema demasiado serio como para dejarlo únicamente en el tema de una acusación constitucional. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho de saber qué pasó, qué ocurrió, ¿no? Y en ese trabajo, disculpe que le interrumpa, y en ese trabajo cree que el nuevo defensor del pueblo debería impulsar esta comisión para investigar. Sí. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo tiene entre sus funciones ver de que el Estado cumpla adecuadamente el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Y acá se habría vulnerado vida, se habría vulnerado integridad, fe religiosa, que es libertad de expresión, el derecho de libertad de tránsito, derecho de discriminación, ¿no? De no ser discriminado, porque hemos vivido un encierro, hemos vivido una obligación de reglas de conducta, y si es cierto de que se usaron las vacunas políticamente, nos han discriminado, ¿no? Ok, doctora, para terminar, simplemente, con todo lo que usted ha contado y con lo que le ha pasado a Thalía, ¿cree usted que el señor Vizcarra tenga derecho a formar un partido político? Cuestionable, por lo menos. Mire, él tiene una sanción constitucional de no realizar vida política, pero el Jurado Nacional de Elecciones lo ha autorizado para que pueda llevar adelante un partido político, ¿no? Es como que a usted le den un título médico, pero está sancionado para no ejercer la medicina. Es bastante cuestionable que esa decisión realmente tenga todo lo que un test de constitucionalidad exigiría, ¿no? Es bastante cuestionable. Agradecemos su presencia, doctora Muñoz. No sabemos si sonará su teléfono o no esta semana, quizás. Le agradecemos aquí su presencia, No, muy amable. A usted muy amable, y a Vladimir y a Thalía, muchas gracias. Un gusto, doctora. Ok.